Damos un down y vamos a empezar con algunas líneas de código para poder trabajar la sesión. Primeramente, vamos a requerir de algunas librerías para esta sesión. Algunas librerías son para realizar algunos gráficos, otras librerías para poder hacer las pruebas estadísticas, para poder hacer el contraste de hipótesis y algunas otras para poder hacer algún filtrado de datos para esta sesión. Entonces, aquí están las librerías, aquí las estoy compartiendo. Si nos hacen favor de irlas cargando, por favor. En dado caso de que no tengamos instaladas las paqueterías, las vamos instalando para poder cargar estas librerías. Ahora, este taller se va a concentrar principalmente en lo que es las pruebas de hipótesis. Sabemos que al hablar de una prueba de hipótesis, pues tenemos de varios tipos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, para hacer prueba de hipótesis para proporciones, para medias, para la desviación estándar, e incluso, por ejemplo, también tenemos para dos proporciones, dos medias, o incluso si tenemos que comparar medias de más de dos poblaciones, podemos nosotros aplicar lo que es nuestro ANOVA. Por los tiempos, bueno, no nos da la vida para poder ver cada una de estas pruebas, pero vamos a ver como las más comunes, las que nosotros nos podemos pues enfrentar aquí en la práctica. Y para ello traemos o presentamos algunos problemas prácticos para poder ir entendiendo. Sabemos que a lo mejor ya tenemos este conocimiento consolidado de lo que es la prueba de hipótesis, solamente que vamos a aterrizarlo aquí a la aplicación con RStudio. Entonces, vamos a comenzar con nuestro primer tema, que es la prueba de hipótesis para medias. En ese sentido, vamos a considerar que sigma es conocida. Recordar que cuando hacemos una prueba de hipótesis para medias, tenemos el caso en el que no podemos o no conocemos lo que es sigma, ¿no? En este caso estamos hablando de la desviación estándar poblacional. Aquí vamos a suponer que si la conocemos para cuestiones simples, y cuando se conoce, bueno, para hacer esta prueba de hipótesis vamos a requerir de algunos supuestos que debemos de cumplir para poder seguir avanzando con ello. Dentro del primer supuesto, la muestra, tenemos que garantizar que se haya obtenido a través de un muestral aleatorio simple, o en su caso, si nosotros somos los investigadores o nosotros nos cercioramos de que esta muestra se haya obtenido a través de este muestreo, bueno, pues podemos ya validar este supuesto. Si fuera una fuente de datos secundaria, bueno, tendríamos que garantizar de dónde se extrajo esta información, que este tipo de muestreo haya sido aleatorio simple, o por lo menos que un elemento de aleatoriedad haya estado de por medio. Recordar que los tipos de muestreo, bueno, hay varios, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el muestreo por estratos, el sistemático, conglomerados, muestreo aleatorio simple. Siempre y cuando haya existido este elemento de aleatoriedad, podemos seguir avanzando. El segundo supuesto que se debe de cumplir es que el valor de la desviación estándar poblacional debe de ser conocido y también una o ambas condiciones pues se deben de satisfacer. La primera es que la población se distribuya normalmente y el segundo es que el tamaño de muestra por lo menos sea mayor a 30. Con esto, a través del teorema del límite central podemos garantizar aproximarnos a la distribución normal y entonces por eso basta con que se cumpla una de estas dos, de estos dos supuestos. Ahora, vamos a considerar entonces el primer problema, que nos habla acerca de una aseguradora, más en concreto de una aseguradora que está registrando datos de sus asegurados para en cuestiones de pólizas, para hacer reclamaciones de salud. Entonces, vamos a suponer que la aseguradora va a contar con una base de datos que contiene información acerca de 1,338 asegurados y aquí la gerencia pues está interesada en determinar lo que es el índice de masa corporal por diversos motivos, ¿no? Uno de los, a lo mejor de los más importantes es para ver cómo es su calidad de vida en cuestión de salud y entonces esto pudiera generar algún impacto, ¿no? En relación con el costo de las primas de seguro que se van a cobrar. Entonces, para lograr este objetivo, pues se va a decidir realizar un estudio muestral. Aquí se va a requerir importante determinar el tamaño de muestra. Si bien conocemos el tamaño de la población, que son 1,338 asegurados, a veces por cuestiones de tiempo, por cuestiones de dinero, pues es conveniente trabajar con una muestra que trabajar con todos los asegurados. Entonces, vamos a suponer que vamos a tomar una muestra de tamaño lo suficientemente necesario para hacer este análisis y vamos a considerar un nivel de confianza al 95% y un margen de error del 0,5 en cuestión de unidades de índice de masa corporal.
Ahora, una vez que nosotros podamos determinar el tamaño de muestra, vamos a seleccionar aleatoriamente esa muestra, es decir, a esos asegurados, a estos sujetos que van a formar a esta nueva base de datos, y entonces vamos a realizar este análisis con el índice de masa corporal de los elementos que forman parte de la muestra. Y entonces, prácticamente nuestro objetivo para nuestro juego de hipótesis es determinar si el índice de masa corporal medio de los asegurados se encuentra en el rango de obesidad para analizar la relevancia que pues va a tener este índice para la aseguradora en términos de tarifa de seguro y riesgo de salud, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer pues va a ser importar la base de datos. Aquí, bueno, muy fácilmente podemos nosotros importar desde nuestro Excel. Aquí vamos a buscar nuestra base de datos, que es la que se llama Policyholder. Vamos a seleccionarlo, podemos copiar esto en el portapapeles, ¿sale? Para poder copiar el código y vamos acá a importar directamente o podemos escribir las líneas de código, estas que copiamos al portapapeles de una forma directa en esta parte. Ahora, como ya tengo cargada la librería de Read Excel, esta la podemos quitar y nos vamos a quedar con estas dos. Ahora, nuestra base de datos de los policyholder se conforma de estas variables. Nuestra variable de interés es el BMI, es el índice de masa corporal, y entonces aquí con esta función nosotros podemos observar nuestra base de datos completa y podemos garantizar que en efecto tenemos a 1338 datos como asegurados. Posterior a ello, tenemos que hacer el cálculo del tamaño de muestra. Ojo, aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque conozco al total de la población, conozco a N. Esto va a implicar entonces que en nuestras fórmulas de muestreo va a existir este factor de corrección de población finita. ¿Por qué? Porque conozco a N. Por cuestiones de tiempo, bueno, la fórmula yo ya la tengo preparada acá, pero en algún otro momento se puede discutir la fórmula e incluso la demostración. Entonces, lo que voy a hacer es copiar esta línea de código, la vamos a pegar acá. Igual puedes tomar un screenshot para poder tenerla ahí. La fórmula es simple, dependemos de lo que es el valor crítico, dependemos también de un alfa, o en su caso, si lo quieres cambiar por un nivel de confianza, solamente calculamos el complemento, y también dependemos, por ejemplo, del error, que en este caso es de 0.05, y también dependemos del total de la población. Entonces, al ejecutar nuestras líneas de código, nos da que el tamaño muestral debe de ser de 401 asegurados. Es decir, a través de un muestreo aleatorio simple, yo debo de seleccionar a 401 asegurados de los 1338 que hay en la base de datos. Procedemos entonces ahora a la selección de los asegurados que van a formar parte de la muestra. Para ello, pues también es algo muy sencillo. Aquí vamos nosotros a declarar a un objeto. Por ejemplo, podemos declarar al objeto asegurados muestra, lo podemos llamar de esta forma, o si le quieres llamar, por ejemplo, policyholder muestra, lo puedes hacer. Realmente los objetos ya es muy personal de cada uno en este sentido. Entonces aquí vamos a aplicar una función muy importante que es de la librería dplyr, que es la función sample_n. Si bien sample pertenece a la paquetería ya por defecto de R, pero sample_n es más poderosa. ¿Por qué? Porque me va a seleccionar toda la información de los asegurados, no nada más el nombre, no nada más el índice de masa corporal, sino toda la información para poder saber de quién estoy trabajando. Entonces, vamos a aplicar nuestro sample n y vamos a seleccionar entonces nuestra base de datos que originalmente se llama policyholder. Aquí vamos a colocar policyholder. Vamos a, por ejemplo, nuestro tamaño. Ya vimos que es de 401, que lo está almacenando el objeto n. Y también vamos a indicarle, en este caso, nuestro replace, que nuestro replace sea igual a false. ¿Por qué? No queremos que se nos repita la observación o el sujeto, el individuo. ¿De acuerdo? Entonces, al ejecutar esta línea de código, lo que va a pasar es que ya nos ha creado un nuevo data frame en donde si mandamos a visualizar lo que es asegurados muestra, nos va a presentar ya a toda la información que van a formar nuestra muestra. Los ejecutamos y aquí podemos observar entonces que tengo 401 elementos que son los que van a formar parte de la muestra y aquí ya está toda la información de mis asegurados. Ahora, si recordar, eso es un proceso aleatorio. Si queremos reproducibilidad de datos para que todos tengamos exactamente lo mismo, no olvidar entonces de plantar una semilla. Podemos plantear la semilla 1, 2, 3
y al momento de ejecutar las líneas de código, pues todos los presentes acá vamos a poder obtener la misma información. Por ejemplo, nuestro primer elemento de la muestra es una mujer de 19 años con un índice de masa corporal de 35,250. Para entonces poder contrastar y tener la misma información, vamos a implantar la semilla 1, 2, 3. Ahora, ya que tenemos la muestra seleccionada, tenemos que hacer la verificación de requisitos. El primer requisito se cumple, dado que acabamos de hacer nosotros un muestreo aleatorio simple para seleccionar a estos 401 sujetos que forman parte de la muestra. El segundo requisito, bueno, también se cumple. ¿Por qué? Porque la desviación estándar la puedo conocer. Dado que tengo el total de la población acá, puedo yo calcular la desviación estándar sin ningún problema. El tercer requisito, bueno, se cumple, sí se cumple. ¿Por qué? Porque tenemos más de 30 datos, tenemos 401. Sin embargo, podemos verificar la normalidad de nuestros datos. Digo, si somos quisquillosos ahí, queremos ver un gráfico, queremos aplicar una prueba de normalidad con un test, entonces pues lo podemos realizar pues sin ningún problema. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer va a ser un histograma para ver la forma de nuestros datos, pero vamos a fijar la variable del índice de masa corporal. Entonces aquí lo que vamos a colocar sería nuestra base de datos, que son los asegurados de la muestra. Fijamos la variable del índice de masa corporal y le vamos a colocar acá probability igual a true. ¿Por qué? Porque si yo quiero generar la línea de densidad empírica de mis datos, yo la puedo agregar sin ningún problema. Entonces, elementos más, elementos menos, esto es lo que tenemos. ¿Sale? Este es el histograma y entonces es así como se ve la distribución de mis datos que forman parte de la muestra. Ahora, muy difícilmente podemos nosotros asegurarnos de que esto pues sigue una distribución normal. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos agregar la línea de densidad. En este caso vamos a colocar acá la función lines y vamos a escribir aquí density y vamos a colocar lo que viene siendo nuestros asegurados de la muestra y vamos a fijar nuevamente nuestro índice de masa corporal y también podemos agregar otros elementos como por ejemplo podemos agregar, no sé, un color para que se diferencie del gris que tenemos ahí. Le ponemos acá un color azul y también le podemos dar lo que es un grosor a la línea, por ejemplo, un grosor de tamaño de un punto. Bueno, aquí tengo un doble paréntesis, lo vamos a quitar acá, ahí está. Y entonces al momento de ejecutar nuestra línea de código, bueno, quizá a lo mejor sea prudente aumentarle el grosor. Y bueno, aquí podemos observar un poco curiosa, ¿no? Pero a final de cuentas, como que la línea de densidad sí va formando la forma de la campana de Gauss. Entonces, podemos nosotros inferir en este momento que los datos siguen una distribución normal, pero no lo podemos asegurar todavía. Para ello, entonces, vamos a proceder a realizar un test de normalidad. En este caso, vamos a ocupar lo que es la prueba de Kolmogorov-Smirnov. ¿Por qué? Porque tenemos más de 50 datos. Recordar que hay diferentes tipos de test para probar la normalidad de los datos. Tenemos, por ejemplo, la prueba de Anderson-Darling, Kolmogorov-Smirnov. Tenemos también, por ejemplo, la del Cuckoo-Plot. Pero bueno, vamos a aplicar la prueba de Kolmogorov-Smirnov para la normalidad de nuestros datos. En este sentido, vamos a aplicar la función Lively Test, que es propia de la library NordTest, y vamos a colocar acá, pues simplemente nuestra base de datos que se llama asegurados muestra, y vamos a fijar lo que es el índice de masa corporal, vamos a ejecutar y nos arroja algunos resultados. El más importante en ese sentido es el valor del p-value. ¿Por qué el p-value? Porque a través de este valor nosotros podemos determinar si vamos a aceptar o rechazar a nuestra hipótesis nula. Para las pruebas de normalidad, bueno, nuestra hipótesis nula es que los datos siguen una distribución significativamente normal versus la hipótesis alternativa donde no siguen significativamente la distribución normal. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta de lo siguiente, ¿no? Entonces, vamos a tener aquí una decisión muy importante. Decisión, dos puntos. Como el p-value, ¿sale? El p-value que fue igual a este resultado que tenemos aquí, y esto resulta ser mayor que el nivel de significancia, que es del 0,05, vamos a nosotros decidir que no se rechaza, ¿sale? La hipótesis nula. En conclusión de todo esto, nuestros datos de la muestra sí siguen una distribución normal.
y lo podemos sustentar a través de la línea de densidad y más, mejor aún, lo podemos sustentar a través de este test de Kolmogorov-Smirnov. Una vez que ya cumplimos los tres supuestos, procedemos entonces a plantearnos el juego de hipótesis. El juego de hipótesis se plantea de la siguiente forma, ¿por qué? Recordar, una persona que se puede considerar que ya está en grado de obesidad, por lo menos tipo 1, tiene un índice de masa corporal por arriba del 29.9. Entonces, en nuestra hipótesis alternativa, vamos a establecer que el promedio del índice de masa corporal de mis asegurados, pues es mayor a 29.9, ¿no? Versus la hipótesis nula, donde tenemos la igualdad a 29.9 o menor a 29.9. Ahora, para poder hacer el contraste de hipótesis, pues necesitamos entonces aplicar otra función muy importante, que en este caso es el z.test. Tenemos dos tests, el z y el t. El t se aplica cuando no conocemos a la sigma poblacional, pero como sí la conozco, vamos a aplicar el z.test. En este caso, el z.test requiere de los siguientes argumentos. Primero, vamos a fijar lo que es nuestra base de datos de la muestra, que se llama asegurados. Fijamos la variable índice de masa corporal, coma. Después nos vamos con el argumento del alternative. El alternative lo que nos establece es el tipo de prueba que tenemos. Si es una prueba de cola derecha, si es una prueba de cola izquierda, o es por ambas colas. Y eso lo va a determinar la hipótesis nula, como la hipótesis alternativa, perdón. La hipótesis alternativa está estableciendo un mayor que. Esto implica entonces tener una prueba de cola derecha, y entonces aquí vamos a colocarle greater. ¿Sale? Ahora, vamos a colocarle el siguiente argumento, que aquí es mu, que es nuestro parámetro aseverado que está en la hipótesis nula. Mi parámetro aseverado es de 29.9, lo vamos a colocar acá. Y el siguiente argumento viene siendo el sigma.x, que es el valor de la desviación estándar poblacional. Para calcular ese valor, simplemente hay que colocar la función SD. Vamos aquí a fijar la base de datos policyholder porque estamos hablando de la poblacional y fijamos la variable índice de masa corporal. Y por último, nuestro último argumento a utilizar va a ser el conf level. Estamos hablando del nivel de confianza. Nuestro nivel de confianza es el 95%. Una vez teniendo todos los argumentos dentro de nuestra función, vamos a ejecutar nuestras líneas de código y nos vamos a dar cuenta otra vez de algunos elementos importantes. Tenemos, por ejemplo, nuestros estadísticos de prueba, tenemos un p-value y un intervalo de confianza. Por cuestiones de practicidad, nos vamos a ir por el valor del p-value, que es este de aquí. Y entonces vamos a poder nosotros generar una decisión. Vamos a colocar acá decisión dos puntos y establecemos que como el valor del p-value es prácticamente cero, que es menor que el nivel de significancia de 0.05, se rechaza la hipótesis nula, ¿vale? Se va a rechazar la hipótesis nula en favor de la alternativa. Ahí está. Conclusión, pues vamos a tener cosas importantes e interesantes aquí. Vamos a tener entonces que existe suficiente evidencia estadística para sustentar la aseveración de que el índice de masa corporal promedio de nuestros asegurados sí se encuentra en el rango de obesidad, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Por nuestra hipótesis alternativa que fue la que se aceptó, ¿no? Entonces, para finalizar este ejercicio, vamos a comparar entonces el índice de masa corporal medio, tanto de la población como de la muestra. Vamos a compararlos y con eso también vamos a darle más sustento de decir que sí, nuestra población de asegurados sonará feo, pero sufren de obesidad, ¿no? Entonces, aquí vamos a colocar, por ejemplo, la función min, primero para la poblacional, policyholder, índice de masa corporal, y en la parte de aquí abajo vamos a calcular la media de lo que viene siendo nuestros asegurados de la muestra. Vamos a fijar también el índice de masa corporal y contrastamos los dos resultados. E incluso los dos resultados, tanto el poblacional como el muestral, sí nos arrojan resultados por encima del 29.9. Esto para la toma de decisiones dentro de una aseguradora que se dedica a los servicios de salud, pues es muy importante. Tendría entonces que gestionar con sus asegurados algún programa sobre hábitos alimenticios, ofrecer descuentos, el plato del buen comer,
ciertas estrategias que le sirvan a una aseguradora para poder reducir por lo menos estos índices, ¿no? ¿Por qué? Porque esto puede desencadenar muchos problemas de salud y eso pudiera también desencadenar pues muchas reclamaciones a futuro. Entonces, este fue el primer ejercicio que resolvimos. De esta forma, a nosotros nos sirve realizar un contraste de hipótesis para una media y entonces vamos a ver qué es lo que pasa para dos medias, cómo poder hacerlo. En ese sentido, siguiendo un poquito en el área de la salud, esta investigación a mí me pareció bastante importante. Habla acerca sobre prácticamente sobre VIH y está relacionando con la edad de las personas, ¿no? Podemos a lo mejor a veces leer, escuchamos en alguna parte que nuestra población más joven, pues puede resultar ser más vulnerable al contraer, pues, este virus, ¿no? Entonces, vamos a hacer este análisis para dos poblaciones. Cabe mencionar que hay poblaciones que dieron positivo, dieron negativo, pero ambas poblaciones estuvieron expuestas a una situación de riesgo. Entonces, prueba de hipótesis para dos medias. Lo que nos estamos planteando prácticamente es un juego de hipótesis de esta forma. Nuestra hipótesis nula sugiere que la media poblacional 1 pues va a ser igual a la media poblacional 2 versus la alternativa donde las medias poblacionales pues, son diferentes. Aunque bueno, también podemos tener nuestro símbolo de desigualdad, mayor que, menor que, mayor igual o menor igual. Entonces, ¿qué requisitos se deben de cumplir para poder hacer este estudio para comparar dos medias? Primero, que las muestras sean independientes, ¿vale? O eres esto o eres lo otro, ¿no? O sea, no puedes estar en dos momentos al mismo tiempo, ¿va? Punto dos, que ambas muestras sean aleatorias simples, que se hayan obtenido a través de un muestreo aleatorio simple. Y punto tres, que una o ambas condiciones se puedan cumplir. Que ambas poblaciones sigan una distribución normal o que tengas en ambas poblaciones un tamaño mayor a 30. Entonces, el problema 2 nos menciona lo siguiente. El conjunto de datos proporciona información sobre personas que estuvieron expuestas al VIH por una situación de riesgo. Este conjunto de datos está tomado de un hospital donde se eligieron aleatoriamente algunas personas que proporcionaron información similar sobre su experiencia. Tenemos puntos claves, si puedes observar, nos está diciendo acá que se eligieron aleatoriamente. Ya tenemos ahí un punto a favor, ¿sale? Con base en estos datos, se desea realizar una prueba de hipótesis de diferencia de medias para evaluar si la edad promedio de las personas expuestas al VIH que dieron positivo es distinta de la edad promedio de las personas que dieron negativo. ¿Sale? Ambas, insisto, estuvieron expuestas a una situación de riesgo. Afortunadamente, algunos dieron negativo y desgraciadamente, pues unos dieron positivo. Lo primero que tenemos que hacer nuevamente es importar nuestra base de datos. Vamos aquí a importar desde nuestros documentos. Es la base de datos que se llama HIV. Ahí incluso le pueden cambiar el nombre a VIH, lo pueden dejar como HIV. Vamos a copiar esto al portapapeles o la puedes importar ya de forma directa en este caso. Bien, vamos a copiar acá. La library ya la tenemos instalada, bueno, ya la tenemos cargada y me voy a quedar nada más con estas dos líneas de código. Al momento de ejecutar, podemos observar entonces, vamos a cerrar esto, aquí tenemos HIV, tenemos toda la base de datos de estas personas que por cuestiones de confidencialidad, pues no se muestran los nombres o los IDs, pero tenemos, por ejemplo, la edad, su estatus, su nivel de educación, si se hizo algún test el año pasado, su orientación sexual, su resultado, entre otras cuestiones, ¿no? Algo curioso que tiene esta base de datos fue aquí esta variable que dice lugares donde ha tenido encuentros sexuales con sus parejas, ¿no? Entonces, seguramente al momento de entrevistarlo o al momento de sacar la información, pues a lo mejor fue el lugar en donde tuvo esta situación de riesgo, ¿no? Entonces, regresamos aquí. Verificamos los supuestos. Primero, las muestras son independientes. En efecto, tienes a los que dieron positivo y tienes a los que dieron negativo. No puede tener de los dos. Después, la muestra fue seleccionada a través de un muestreo aleatorio simple. Bien, el mismo problema nos está indicando que hubo este proceso de aleatoriedad. Punto 3. Tenemos más de 30 datos en ambas muestras. A lo mejor por el tamaño de la base de datos,
Son bastantitos, 698, y es la muestra. Pues vamos a tener entonces pues más de 30 positivos y más de 30 negativos. Sin embargo, lo que podemos hacer es verificar que pues si tengamos nuestra cantidad de elementos. Vamos a aplicar la función table, vamos a aplicar acá HIV, signo de pesos, y nos vamos al resultado, ejecutamos y nos da la cantidad de tanto positivos como negativos. Tendrían que ser más de 30. Lo impresionante de este resultado es que tenemos más positivos que negativos. Es sorprendente, ¿no? El resultado. Bien, ya que tenemos entonces determinado que tenemos más de 30 datos, podemos también verificar la normalidad con nuestros histogramas y con la línea de densidad. Lo que vamos a hacer es filtrar la base de datos. Vamos a separar en una base de datos los que son positivos y en otra base de datos los que son negativos. Para ello vamos a ocupar la función filter que nos proporciona la librería de dplyr, y entonces vamos a colocar, por ejemplo, positive, HIV, así le vamos a llamar a la base de datos, y aplicamos la función filter. Vamos a colocar la base de datos de donde vamos a filtrar, que se llama HIV, y vamos a filtrar respecto a la variable result, que es el resultado. Que filtre donde mi resultado, pues, resulta, valga la redundancia, ser positivo. Positivo. Ahí está. ¿Vale? Y también vamos nosotros a filtrar negative del HIV, en donde nuestros resultados, pues, fueron negativos. Vamos a tener ahí HIV result va a ser igual a este negative. ¿De acuerdo? Entonces, ejecutando la línea de código, ya tenemos por separada nuestra base de datos. Aquí tengo a todos los que dieron positivo y aquí voy a tener a todos los que me dieron negativo. ¿Por qué es importante separarlas? Para poder hacer el análisis de normalidad por separado. Si los tengo todo revuelto, me va a costar trabajo o voy a requerir de otras líneas de código. Entonces, procedemos ahora a realizar los histogramas para ver cómo es el comportamiento de nuestros datos. Vamos a colocar acá histograma. Ya tengo mi base de datos de los positive y vamos a fijar lo que viene siendo pues la edad, que es la que estamos interesados, ¿no? En analizar. Y le vamos a colocar acá probability igual a true. Ejecutamos y aquí tenemos el histograma. Difícilmente podemos nosotros concluir que sigue una distribución normal o significativamente normal, pero podemos agregar la línea de ajuste con la misma función como lo hicimos anteriormente con lines, y vamos a escribir acá la densidad, density, para nuestra densidad empírica de lo que viene siendo nuestro base de datos positive HIV, y vamos a fijar también aquí la edad. Vamos a darle, por ejemplo, un color para diferenciarlo. Le vamos a poner, por ejemplo, red, y vamos a darle un grosor a esta línea de densidad de 2 puntos. Al ejecutar, bueno, igual, sigue como la tendencia de la campana, un poco extraña, pero sigue la tendencia. Ahorita que procedamos a realizar el test de Kolmogorov-Smirnov, veremos si sigue la distribución o no. Para los que dieron negativo es exactamente lo mismo, podemos hacer un copia y pega, solamente aquí en lugar de ser positive va a ser negative, aquí en lugar de ser positive va a ser negative, ¿sale? Y entonces podemos ejecutar ahora estas dos líneas de código. Y bueno, esta se ve más extraña, ¿no? Está seguro, no será normal o por poquito, casi siendo igual al nivel de significancia, puede llegar a ser o no ser normal. Sí, está muy extraña su curva de densidad. Entonces, como no estoy seguro todavía, procedemos a hacer la prueba de Kolmogorov-Smirnov, y entonces aquí vamos a colocar nuevamente nuestra función LilyTest, y vamos a colocar lo que es positive, HIV, de lo que es H. Después vamos a aplicar otra vez LilyTest de los que dieron negativo, negative HIV, H. Ejecutamos y nos da los dos p-value. Esta, que era la que nos sorprendió por su forma, pues resulta que tiene un p-value mayor al nivel de significancia. Entonces, en conclusión de esto, bueno, podemos decir que no vamos a rechazar la hipótesis nula en favor de la alternativa, y que si nuestros datos de los positive y negative siguen la distribución significativamente normal. Entonces, una vez visto los tres supuestos, vamos a verificar la homogeneidad de varianzas, es decir,
vamos a verificar si ambas poblaciones provienen o son similares en varianza respecto a su edad. Entonces, para esta vamos a ocupar un test de igualdad de varianzas que se llama bar.test. Y entonces para el bar.test vamos a comparar los positive respecto a su age y también a los negative respecto a su edad. Aquí lo vamos a tener. Vamos a ejecutar la línea de código y nos vamos a concentrar nuevamente en el p-value. El p-value es prácticamente cero, es decir, vamos a rechazar a la hipótesis nula, lo que implica es que las varianzas de estas dos bases de datos, de estas dos poblaciones, no son iguales. ¿Por qué es importante? Cuando procedamos a aplicar el contraste de hipótesis, nos vamos a dar cuenta de que la igualdad de varianzas es un argumento de la función donde yo le tengo que poner si sí hubo la igualdad o no hubo igualdad. Entonces, aquí vamos a concluir que no cumple la homogeneidad, ¿sale? No cumple la homogeneidad de varianzas, ¿sale? Ahora, procedemos entonces a analizar o hacer un análisis exploratorio, esto para que nos dé como una idea de, pues, nuestra prueba de hipótesis o nuestro juego de hipótesis, cómo lo vamos a plantear. Un análisis preliminar muy importante es a través de un diagrama de caja de bigotes llamado un box plot. Vamos aquí a poner, por ejemplo, lo que viene siendo de nuestra muestra ya en general, que se llama H y B. Vamos a fijar nuestra variable numérica, que es la edad, y vamos nosotros aquí a relacionarla con la variable que es la variable categórica, que en este caso viene siendo el resultado. Al momento de ejecutar, nos arroja este sencillo box plot. Digo, se le puede dar un color, se le puede dar más título, pero ahorita lo vamos a dejar así de simple. Fíjense algo muy importante. Lo que hace el boxplot es darnos referencia o una idea de dónde están los cuartiles. Y esta línea que ves de color negro, pues representa la mediana de nuestros datos. Entonces, interesante acá observar que la mediana de la edad de los que dieron negativo es ligeramente mayor que la mediana de los que dieron positivo. E incluso, más aún interesante, los que dieron positivo, su tercer cuartil, pudiéramos decir que coincide con lo que viene siendo la mediana de la edad de los que dieron negativo. Entonces, con este Vox Plus sí nos podemos dar como una idea de que sí pudiera existir una diferencia significativa en lo que son las edades de las personas de ambos grupos. Entonces, ya que hicimos este análisis exploratorio, se sugiere entonces hacernos el siguiente planteamiento de hipótesis, que la edad promedio de la población uno, pensando la que son los positivos, y de la población 2, pensando que son los negativos, como hipótesis nula es que las edades son iguales, las edades promedio. Pero como hipótesis alternativa, que las edades son diferentes. Entonces, aquí sí sería importante aplicar el t.test. No aplicamos un z-test. ¿Por qué? Porque solamente tenemos a la muestra, no tenemos a la población. Entonces, procedemos a escribir los argumentos de la función t.test. Vamos a colocar acá nuestra función para la prueba de hipótesis. Y el primer elemento es X. X viene representando lo que es nuestra primera base de datos o nuestra población 1, que en este caso son los positive H y B, referente a su edad. Coma. Nuestra Y viene siendo nuestra segunda población, que son negative H y B. Fijamos la edad. Nuestro siguiente viene siendo el alternative. En este caso, el alternative sería de dos colas, dado que en la hipótesis alternativa tengo el símbolo de que no es igual. Entonces aquí vamos a colocar dos colas, tu punto side, ¿vale? Después, nuestro siguiente argumento es mu como valor de referencia, que en este caso va a ser cero, porque si yo tengo que mu no es igual a mu2, hago un despeje y la diferencia me va a dar cero. Entonces, nuestra mu2, bueno, nuestra mu va a ser de cero. Y aquí viene el argumento que te comentaba hace un momento, el var igual. Por eso hicimos la homogeneidad de varianzas. En este caso nos resultó false, no hay igualdad de varianzas. Y después tenemos el conf leve. Para el nivel de confianza, vamos nosotros a marcar el 95%. Una vez que tenemos todos nuestros argumentos, vamos a ejecutar y nos vamos a concentrar en lo que es el p-value para poder tomar nuestra decisión y sacar conclusiones al respecto.
En ese sentido, vamos a decir que nuestra decisión va a ser la siguiente. Como nuestro p-value resultó ser prácticamente cero, que es menor que el nivel de significancia, se rechaza la hipótesis nula en favor de la alternativa. Alternativa, ahí está. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si estoy rechazando la nula, voy a aceptar la alternativa. Y la alternativa establece que las edades medias de ambas poblaciones son diferentes. Y con el box plot podemos también, pues, justificar aún más, ¿no? Podemos enriquecer nuestros resultados. Aquí claramente se ve que sí, pues son diferentes, ¿no? Entonces, esta es nuestra decisión. Podemos decir que existe suficiente evidencia estadística para sustentar la aseveración de que la edad promedio, la edad media de las poblaciones o de las personas que dieron positivo a VIH con respecto de las que dieron negativo, pues son diferentes. Y más aún, también podemos concluir entonces que por el box plot, que los que dieron positivos son más jóvenes y los que dieron negativo, ligeramente un poquito menos jóvenes o más veteranos, pero son más jóvenes los que están dando positivo. Esto, toma de decisiones. Esto para el sector salud es muy importante. Tendría que hacer algo, no sé, campañas de concientización, no sé, ven que existe lo del día, lo del 1 de diciembre, poder hacer algo, talleres, pláticas, muchas cosas, ¿no? Entonces, esto es importante en el área de la investigación del área de la salud. Y bueno, vamos a finalizar ya este taller con lo que viene siendo, pues, el ANOVA, ¿no? El ANOVA. Si yo ya no tengo dos poblaciones, tengo más de dos, dígase 3, 4, 5, 10, no lo sé. Ya no podemos hacer entonces, pues esto. Esto nada más es para dos poblaciones. Pero si yo quiero hacer una comparativa de medias para más de dos poblaciones, voy a aplicar una ANOVA. Recordad que existe la ANOVA de un factor y de dos factores. Nos vamos a concentrar en lo que es el ANOVA de un factor. El juego de hipótesis que se sugiere plantear es el siguiente, donde suponemos que tenemos a tres poblaciones y planteamos que la media de la variable que estamos midiendo pues son iguales, ¿no? Versus la alternativa donde las medias, por lo menos una, comparada con otras, son diferentes, ¿no? Al menos dos poblaciones en cuestión de medias son diferentes. Entonces, el problema número tres. Este problema va muy enfocado a la parte de la industria, más que nada en la producción, cuando se hacen, por ejemplo, ciertos artículos que tienen como diferentes marcas, pero son de una misma empresa, ¿no? En este caso vamos a ocupar, por ejemplo, la producción de estos dulces de chocolate que se llaman M&M's y vamos a ver, pues, sus pesos medios. Vamos a comparar sus pesos medios en cuestión de colores. Cuando ustedes se compran esa bolsa de dulces, se dan cuenta que vienen, por ejemplo, amarillos, cafés, verdes, rojos, naranjas, no sé si me falta otro color, pero vienen de muchos colores. Y aquí lo importante es determinar si la producción que se hace de estos dulces, pues a lo mejor resulta que sale un dulce o un color más en específico, un color que sale a lo mejor muy chonchito, o sea, muy pesado, a comparación de los otros colores, o al contrario, sale como muy raquítico, no sale muy delgadito, y a lo mejor su peso no se compara con el peso de los otros. Y entonces hay que tomar decisiones. Algo está pasando con la producción, que mis dulces, no todos por igual de los colores están saliendo del mismo tamaño. Entonces, lo que vamos a hacer es importar la base de datos. Vamos, es la que se llama de los pesos de los M&M's. Vamos aquí a importar desde el Excel y vamos a buscar la que dice pesos M&M's. Vamos aquí a copiar en el portapapeles y vamos a pegarlo aquí, ¿sale? Omitimos lo de la library. Ahí está. Vamos a ejecutar la línea de código. Aquí podemos observar una base de datos medio extraña. No es como normalmente las conocemos. Incluso tiene muchos valores NAs que ahorita vamos a tratar de eliminar. En este taller o en este curso, más adelante también se pretende hacer una limpieza de la base de datos y poder acomodarla a nuestro favor para poder trabajarla de una mejor manera. Ahorita la base de datos es imposible trabajarla así como está. Tenemos que hacerle un arreglo, porque si no nos va a costar mucho trabajo hacer la estadística que queremos. Entonces, el arreglo que vamos a hacer, digo, igual por cuestiones de tiempo, es aplicar un pivot longer. Lo que va a hacer es que nos las va a organizar solamente en dos columnas, en lo que viene siendo, pues, el color y su peso, ¿no? Y así la base de datos
pues ya se ve más bonita. A comparación de cómo la tenías así, aquí se ve mejor, ¿sale? E incluso ya no están estos valores NAs, ¿sale? Entonces, es una base de datos más práctica, más cómoda, ya para poder trabajar. Entonces, tenemos que hacer la verificación también aquí de unos supuestos. El primero de ellos es que los dulces hayan sido seleccionados aleatoriamente, también que las muestras sean independientes y si lo cumple, porque no pueden salir dulces del mismo color, por lo menos un chocolatito no puede salir rojo y verde al mismo tiempo, salvo a lo mejor por ahí algún error, si en la producción que lo pintó de dos colores y salió mitad rojo y mitad azul, por ejemplo. Pero bueno, eso sucede pues no muy a menudo, ¿no? Y tres, verificamos la normalidad de los datos de cada grupo. También es muy importante que todas las poblaciones que yo voy a comparar, todas sigan la distribución significativamente normal. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá, una vez que pues, somos conscientes de estos supuestos, pues es, por ejemplo, hacer un análisis exploratorio, hacerlo de la homogeneidad de las varianzas y hacer otros elementos. Vamos a contar cuántos dulces tenemos de cada tipo. Vamos a aplicar la función table. Vamos a ponerle acá pesos dulces, signo de pesos, color. Y aquí nos está indicando que tenemos esta cantidad de dulces. Desafortunadamente no tengo más de 30 datos en cada población, por lo que aquí sí me veo obligado, obligada a realizar una prueba de hipótesis para poder verificar la normalidad de nuestros datos. Entonces, vamos a aplicar la función de Shapiro. ¿Por qué no la de Kolmogorov? Porque como no tengo más de 50 datos, aquí sería mejor aplicar la de Shapiro. ¿Sale? Entonces, para no aplicar la prueba de Shapiro 6, 7 veces o la cantidad de dulces que tengo, me parece que son 6 colores diferentes. Para no escribir 6 veces lo mismo, podemos ocupar un elemento importante de la familia apply, que es la función tapply, apply. Y entonces, esto lo que va a hacer es aplicarle la función del Shapiro a todas las categorías o a todos los colores que tengo en este momento. Entonces, dentro de mi variable numérica, que va a ser X, vamos a indicarle que van a ser los pesos dulces, el peso, que es nuestra variable numérica. Nuestra variable indexada o nuestra variable categórica tiene que ser precisamente, pues, el color, ¿no? Aquí vamos a colocar el color. Y la función que le voy a aplicar, font, vamos a aplicarle una function a todos mis valores de X, ¿sale? Y esta función que yo le voy a aplicar es la prueba del Shapiro.test. Y entonces, aquí le vamos a colocar a X, y lo que yo quiero solamente es que me arroje únicamente los p-values, nada más, no quiero otra cosa más que los p-values. Al momento de ejecutar, aquí nos dice cuántos hay de cada uno por el table, pero por el apply, nos aparecen ya solamente los p-values. Puedes observar entonces y sacar conclusiones. Todos los p-values de cada color o de cada población son mayores al nivel de significancia. Esto va a implicar entonces que si en efecto nuestros dulces de cada color siguen la distribución significativamente normal. Entonces, como no tengo ninguna que no sea normal significativamente, puedo continuar. Hacemos la homogeneidad de varianzas. Aquí vamos a aplicar la prueba de Leven. ¿Por qué? Porque tengo más de dos poblaciones, tengo hasta 6. Entonces, vamos a aplicar la prueba Leven test. Aquí tenemos leven.test y vamos a meter nuestros parámetros. En este caso son el peso de los dulces y vamos a colocarle aquí el peso, coma, y el peso de los dulces con su color. Y vamos a aplicar la prueba de Leven. El p-value, otra vez, importantísimo. Observamos que sigue siendo mayor al nivel de significancia. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos homogeneidad de varianzas. Es decir, todos los colores o todos los dulces que tenemos de diferentes colores provienen de poblaciones que tienen igualdad de varianzas o tienen una varianza similar, ¿no? Entonces, este requisito también es muy importante. Procedemos entonces a plantearnos el siguiente juego de hipótesis. Como tenemos 6 colores diferentes, voy a tener 6 medias de pesos diferentes, desde mu sub 1 hasta mu sub 6. Y versus la hipótesis alternativa, donde todas las mu son diferentes, o por lo menos dos son diferentes, aunque las demás sean iguales, pero tengo dos poblaciones donde sus pesos medios van a ser diferentes. Procedemos a un análisis preliminar para darnos más o menos una idea
de lo que pudiéramos llegar a esperar. Aquí vamos a colocar nuevamente nuestro famoso box plot. Vamos a poner lo que vienen siendo nuestros pesos dulces, peso, y vamos a relacionarlo con su color. Vamos a colocar acá pesos dulces, signo de pesos, con respectivo color. Le puedes también dar color, lo puedes personalizar, incluso le puedes poner la primera caja amarilla, luego el azul, café, naranja, rojo, verde, etcétera, pero ya son más cuestiones como de estética, de visualización. Lo que nos importa ahorita es ver esto y entender. Podemos observar otra vez sus cuartiles, la línea negra está remarcada, la mediana de los pesos. Podemos observar que no difieren mucho, están ligeramente unas más arriba que otras. Estos círculos blancos que tú estás observando son nuestros valores atípicos. Por ejemplo, en el color verde tenemos un punto blanco muy hacia arriba, casi pegándole al número uno, un poco más del número uno. ¿Qué implicaría esto? Que tenemos un dulce verde que está muy pesado, ¿no? A comparación de los otros, está muy chonchito. O por ejemplo, en el café tiene un puntito blanco muy hacia abajo. Es un valor atípico, ¿no? Podríamos decir que de todos los dulces que hay acá, un café es el que pesa menos a comparación de los otros. Entonces, si bien todos van siguiendo una misma tendencia, un mismo patrón en cuestión del peso, pero sí, no podemos controlar esto de los valores atípicos. El verde es el que tiene más. Ahora, a ojo de buen cubero uno diría, por ejemplo, el que tiene la mayor mediana, pues también siguen siendo como los verdes, ¿no? Tienen una mayor mediana. Entonces, seguramente, digo, no estoy muy seguro todavía, pero pudiéramos inferir que a lo mejor los verdes sí va a diferir un poquito a comparación de los otros colores por su mediana. Pero si te das cuenta, el rojo en el tercer cuartil está más arriba que el tercer cuartil de los de color verde. Entonces, los rojos, pudiéramos decir que también tienen un peso mayor, aunque la mediana esté por debajo de la mediana de los verdes. Hay muchas cosas que podemos nosotros analizar de este diagrama. Realmente es un diagrama bastante amigable y también pues bastante completo, ¿no? Para hacer este análisis preliminar. Pero bueno, nada mejor que aplicar una ANOVA para poder sacarnos de dudas. Entonces, para aplicar el ANOVA, vamos a llamar a un objeto llamado modelo ANOVA, o le puedes poner modelo uno, por ejemplo, y vamos a aplicar la función A o B. La función A o B nos va a ser el modelo ANOVA. Aquí lo que vamos a relacionar es la variable del peso con respecto a su color, ¿sale? Y entonces nuestra base de datos, nuestro DERA, van a ser los pesos de los dulces. Ejecutamos la línea de código, nos ha hecho el ANOVA y vamos a decirle entonces que nos haga un summary de este modelo ANOVA. Vamos a colocar acá summary de modelo ANOVA para rescatar elementos importantes. Ahí vamos a tener modelo ANOVA. Ejecutamos y nos vamos otra vez por el valor del p-value, ¿no? Aquí lo vamos a tener, punto 64. Entonces, podemos nuevamente tomar decisiones. Vamos a colocar acá decisión, bueno, como comentario, no como, bueno, como no, decisión. Dos puntos. Como este p-value, pega ahí, no lo copié, vamos a copiarlo, punto 64. Como nuestro p-value resulta ser igual a punto 64, no se rechaza la hipótesis nula. ¿Qué quiere decir esto? Regresamos al juego de hipótesis. Se acepta que los pesos medios son iguales en todos los dulces. Por más que nuestro diagrama de caja y bigotes diga que hay valores atípicos y que el tercer cuartil más arriba que otro, que la mediana ligeramente más arriba que otras, pero la prueba de hipótesis nos dice no hay diferencias en los pesos medios. Todo está bien con tu producción, no tienes que moverle nada, por lo menos ahorita, ¿sale? Ahora, si hubiéramos obtenido nosotros que se rechazaba la hipótesis nula en favor de la alternativa y nosotros quisiéramos saber el por qué, o sea, aquí establecemos que son diferentes, pero nos va a rechazar si al menos dos poblaciones en sus medias son diferentes. Pero si yo quiero saber qué poblaciones estaban causando que se rechazara la hipótesis nula, podemos aplicar lo que se llama la prueba de comparaciones múltiples de Tukey. Lo que va a hacer esta prueba es indicarnos a través de p-values qué pruebas, bueno, más bien dicho, qué poblaciones
fueron diferentes en comparación con las otras que no fueron diferentes. Para hacer esto, pues es tan sencillo como colocar 2K HSD y vamos a aplicarle el 2K HSD a nuestro modelo ANOVA. Al momento de ejecutar, nos saca acá pareja por pareja, por pareja, por pareja, todos los p-values. Entonces, si yo tenía 6 poblaciones, empezó a ser parejas, empezó azul-amarillo e hizo su contraste y me arroja este p-value. Me dice que como es mayor a 0.05, no se rechaza la hipótesis nula, es decir, azul y amarillo no tienen medias diferentes, sus medias en pesos son iguales. Lo mismo que con café amarillo, naranja amarillo, etcétera, etcétera, etcétera. Si en la prueba múltiple de Tukey observáramos un p-value por debajo de 0.05, es porque nuestra hipótesis nula se rechazó y hubo poblaciones con medias diferentes, y ese p-value donde nos indique que fue menor a 0.05, pues fue esa pareja de poblaciones que fueron diferentes en cuestión de sus medias. ¿Sale? Entonces, esto también nos lleva a tomar muchas decisiones en cuestión de lo que viene siendo la industria, la producción, si es que nos vamos a enfocar a estas áreas, algo está pasando, no se están produciendo bien las cosas, pues hay que tomar decisiones, hay que calibrar las máquinas, hay que hablar con el gerente, algo está pasando ahí con el supervisor, etcétera, etcétera, y poder tomar acciones pertinentes para que no se esté regalando producto o no esté faltando producto y se dé un buen servicio de calidad a las personas que están consumiendo los productos que se están elaborando. Entonces, esto, digamos, es lo poco o mucho que yo te puedo presentar en este taller de 1 hora. Si bien más adelante nos das la oportunidad de seguir trabajando contigo, pues vamos a ir más a fondo, ¿no? Ahorita todo fue como muy superficial, pero sí más a fondo sobre intervalos de confianza, sobre la importancia del p-value, sobre tamaños de muestra, sobre proporciones, que en este taller no nos dio tiempo o la oportunidad de poder comentar acerca de proporciones, pero podemos ir también más allá y podemos seguir trabajando también sobre NANOVA para 2 factores y también hacer una introducción a otros modelos de clasificación hasta llegar a árboles de decisión. Entonces, todo con R, te das cuenta, es pues bastante práctico, es muy visible y pues nada, es todo por mi parte. Espero que se lleven buenas cosas de este taller y espero verlos próximamente. Entonces, compañero Giram, no sé si hay algo más que comentar al respecto. O al parecer, a lo mejor tenemos algunas preguntas, algunas cuestiones por ahí que a lo mejor pudieron surgir. Igual los comentarios, muchísimas gracias por la felicitación. Digo, ojalá tengamos la oportunidad de seguir trabajando en el futuro. Sí, yo hago llegar el código con el compañero Giram y ya el compañero Giram a través de los canales de comunicación se encargaría de proporcionarles este código. Bueno, pues muchísimas gracias también a ustedes por su participación. Muchas gracias.